La población afroecuatoriana durante décadas ha venido luchando por mejores días y mejores oportunidades de vida. Un porcentaje mínimo con mucho esfuerzo y constancia ha logrado tener acceso a la educación, una vivienda digna, un empleo estable con oportunidades de ascenso según las capacidades y nivel de competencia. Pero aún así, el sistema de la sociedad, aunque se moderniza cada día, no cambia las estructuras de control, manipulación y destrucción hacia todos los que no recibimos ventajas sociales. En la actualidad, se ha logrado incidir a nivel político para empezar a cambiar esta realidad, pero estos logros aún se mantienen en papel. Falta mucho en cuanto a ejecución. Sabemos sobremanera que la población afro es la que siempre va a tener una larga brecha, ¿sí? Por el asunto de la exclusión, de la marginación, de la pobreza, que no ha tenido oportunidad, no hemos tenido oportunidad de profesionalizarnos. No es cuestión de decir, de tener esas actitudes que a veces yo les digo de resignación, de decir, ahí se quedó, porque no nos dan, no es que tienen que darnos, es algo que está allí, que nos merecemos y que tenemos la capacidad de optar por un puesto de estos. Desde todos los aspectos, pero con la convicción de no olvidarnos de dónde venimos, porque eso es otro asunto. Y eso es otro asunto que en lo personal nos ha preocupado a muchas personas también, porque llegamos a un determinado nivel, conseguí lo que quiero y chao, hasta ahí se quedó. No, sino más bien empezar a formar la conciencia de lo que esto es ser parte de un colectivo. Siempre los abusos y los atropellos se han dado y nosotros de una u otra manera los hemos permitido por desconocimiento de nuestros derechos. Ahora la Constitución no es solamente un cuento, la verdad es que deberíamos instrumentarnos. Es bastante largo el camino que hay que hacer para buscar los mecanismos, la exigibilidad, sí, la compatibilidad de que debe existir, ¿no? Porque la gente, uno se cree más y otros nos creemos menos porque así nos han creado en el imaginario social. Hay un mecanismo de capacitar y buscar la independencia económica a través de nuestros oficios, de lo que sepamos hacer, de pensarnos a nosotros mismos como seres generadores completamente independientes. Podemos pensar en que vamos a ser no microempresarios, sino empresarios de algo mucho más grande, magno, donde todos podamos sostenernos. Debemos ya erradicar, o sea, es súper complejo erradicar eso de la mente, decir, si no estamos trabajando, si ya no hay quien nos dé empleo, absurdo. O sea, también busquemos otras alternativas. Todos somos maravillosos. ¿En qué no sabemos hacer las mujeres y hombres afroecuatorianos? Es cuestión de que pongamos más fuerza, de que creamos un poco más en nosotros. Y que sí es cierto, hay cosas que hay que lucharlas, hay que pelearlas. Pero hay que pensar también en una proyección mucho más amplia. Decir, aquí somos y aquí estamos con toda esa capacidad. Y voy a ser buena en lo que sé y voy a mejorar, ¿sí? Hasta llegar a todos mis ideales. Soñar no es malo. Lo malo es que la gente siempre nos cohibimos en cristalizar nuestros sueños. Así es que pensarnos de una manera diferente e independientes es la invitación que yo le haría a mi gente. Soñemos, pensemos en mucha gente que nos ha dado señales maravillosas, esos legados ancestrales de lo poco que nos han visto o han creído que somos, miren dónde estamos y esto es bueno. Y dejemos de estar sufriendo por esas cosas, busquemos alternativas. No nos dé vergüenza de vender algunas cosas porque también esas son otros imaginarios. El empleo es empleo, el trabajo es trabajo, pero lo que yo puedo hacer desde mi capacidad lo hago solamente yo. Nos damos con mucha pena ver que mujeres afrodescendientes de 12, de 13, 14 años están embarazadas o dedicadas a la prostitución. ¿Por qué llegan a esto? Por la necesidad económica existente en su hogar, en su comunidad, en su pueblo. Un ejemplo encontramos en las grandes mineras que hay en la provincia de Esmeralda. Nuestras chicas se dedican a la prostitución. Es otra imagen de la pobreza existente en ese lugar. No solamente en la minera, tenemos las madereras, como es el cantón Quinindé, tenemos en Atacames, donde es también parte de preocupación, porque es un lugar turístico y encontramos a nuestras niñas dedicadas a la prostitución. Muchas de ellas lo hacen aficionadas a un celular, o porque ven ese hombre guapo, o por la necesidad económica que tienen. Y la preocupación de nosotros como organización es tratar de que esas niñas vuelvan a sus estudios, vuelvan a su educación, vuelvan a sus hogares. Muchas de ellas vienen de hogares
que han fracasado o tal vez nunca lo tuvieron. Son hijas de madres solteras y siguen esa misma ruta de incomprensión, esa misma ruta de no progreso hacia ella. Quisiéramos fomentar esta lucha en lograr tener una casa de acogimiento para que en ella darle las orientaciones de vida a las niñas que a veces se salen de sus hogares porque tienen una discusión, que no están de acuerdo con su madre y se van a la calle, dejándose guiar por amigas, por amigos o por mujeres mayores que se dedican a esta vida de envolver a las chicas y no dejarlas que ellas disfruten como jóvenes que son de sus estudios, de sus padres, sino que se dedican a la prostitución. Es penoso ver una chica de 12, 13 años embarazada. Ahora encontramos que la mujer puede participar en diferentes aspectos, pero debe estar preparada para lograr esa participación. Si no está preparada, no está capacitada, siempre seremos escaleras de otro. Iniciamos un estilo de creer que Guayaquil era la gran manzana donde muchas de nuestras comunidades y nuestra gente de Esmeraldas quería llegar a conseguir un buen trabajo, a querer llegar y participar, tener dinero para poder mandarle al resto de su familia a Esmeraldas. Logramos a encontrar un sueño que era falso. Logramos llegar a unas rivieras del Salado súper destruidas y llegamos a vivir en términos de pobreza y miseria. Pero cuando hablamos de la familia, llegamos a ver que muchas de las personas que salieron de Esmeraldas dejaron sus hijos, los dejaron con los abuelos, dejaron a la intemperie a unos jóvenes de la sociedad que estaban esperando tener la fortaleza para reinsertarse. Estaban esperando que un adulto le dijera, ¿sabes qué? Ten en cuenta de que esto no es bueno hacerlo. Entonces los abuelos se quedaron con ese grave problema de tener 2 o 3 chicos en la casa, en familias donde vivían 10 o 11 personas en una sola pieza. Estamos hablando de espacios muy reducidos para nuestra gente, cosa que sí, cuando salen los padres, el abuelo coge una función, los tíos cogen otra función que ya no les compete. Ya se dedican a trabajar más en volver a criar seres para la sociedad, pero seres que se dan cuenta y dicen, si mis padres se han ido a otro lado, significa que es porque no me han querido. Entonces, a lo que ya ocurre eso, vemos que empiezan a descuidar su valor, empiezan a descuidar la forma de respetar a los abuelos, empiezan a salir de sus casas, empiezan las niñas a tener relaciones sexuales a temprana edad, empieza a desarrollarse un nuevo ciclo de vida, donde empezamos a tener madres adolescentes desde los 12, 13, 14 años. Empezamos a ver en ese aspecto que los padres llegan a separarse por el simple aspecto que uno de los 12 vino a otra provincia a trabajar. Me duele ver que un niño no vea su máximo ejemplo a su padre, que es lo primordial que debe de haber. Se meten al mundo de las drogas y los padres ya no tienen cómo decirle nada. Porque en el momento de que el padre le va a reclamar, no tiene el mismo valor que él, porque él ha cometido errores, entonces no lo ve con la misma fortaleza, no alcanza a comprender el niño. Tú no puedes reclamarme nada a mí porque tú me dejaste solo, tú me abandonaste. Creo que la comunidad afrodescendiente tiene que enfocarse en la revalorización de su gente. Y si es posible, tratar de hacer documentales de su gente adulta, de su gente que dé experiencia, que hable, porque la voz de ellos es la que nos va a ayudar a nosotros a seguir adelante, a buscar un camino, a saber cómo orientarnos, ya que si ellos han podido traernos a nosotros desde tantos años, tantos siglos, nosotros tenemos que saber también representar a la comunidad y saber que la familia es uno de los pilares fundamentales que tenemos. Entonces, una de las cosas que también deberemos apuntar es hacer un trabajo digno para las mujeres, hacerle que ellas entiendan que ellas no son gestoras de su propio desarrollo si es que ellas no luchan por conseguirlo, haciéndoles saber que ellas pueden tener tantos hijos como a ellas les dé la gana siempre y cuando lo planifiquen.